Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en su magazine contigo, ahora compartiendo nuevas enseñanzas, y pues agradecerles de antemano ya por seguir ahí conectados a su Santa Mónica Radio, y damos la bienvenida ya a su programa Vidas de Fuego con Fray José Estevas. Agustino Recoleto, quien nos comparte una nueva enseñanza, y por tratarse de este aniversario, de estos 31 años de su Santa Mónica Radio, estamos compartiendo la vida de Santa Mónica. Padre, Yesenia, felicidades a todos los que trabajan aquí en Radio Santa Mónica y en TV Más Digital. Bueno, el tema podría haber sido en agosto, pero bueno, como la idea es celebrar este aniversario y dedicarlo a su patrona, Santa Mónica, qué bien, ¿no? Yesenia, decir hoy, pues feliz Radio Santa Mónica, feliz Televisión Más Digital, que el Señor y la Santa Mónica les bendiga siempre el aniversario, ¿no? Así es, y tratar de una mujer patrona de las mujeres, sí, patrona de, sí, ¿no?, de las mujeres luchadoras. Eso, mira, por esa paciencia muy que bien. Siempre nos ha transmitido Santa Mónica, ¿verdad, Padre? Patrona de las esposas, de los matrimonios, de las situaciones difíciles, cómo Santa Mónica supo superar los problemas, de animar a la conversión a los parientes, amigos, en fin, es la patrona, vamos a decir, de la familia, ¿no? Podemos decir Santa Mónica. Nos transmite toda esa paciencia, ¿no? Y eso, cómo no, mucha paciencia. No tocar este detalle, estos puntos, y tratar sobre todo, ¿no?, lo que es ahorita parte de cómo fue esa vida de Santa Mónica. Eso, muy bien, muy interesante. Si quieres, Yesenia, comenzamos de lo que fue su familia, ¿no? De dónde vino Santa Mónica. Bueno, primero hay que ubicarla, ¿no?, en el norte de África, en Tagaste, el actual Argelia. En aquel tiempo pertenecía al Imperio Romano, ¿no? Su esposo principalmente será un miembro del municipio del Imperio Romano, vamos a decir. Ella es cristiana católica. Bueno, pero nació Santa Mónica el 331. Y murió en el 387, o sea, vivió 56 años, una edad muy buena para aquel tiempo donde fallecían rápidamente, ¿no? Muy joven, o sea, fue maja así su vida, sí. Uh-huh. Las noticias que tenemos de su familia pues son escasas. Dice que sí que tenía alguna hermana más en la familia, del resto no se conoce mucho. Lo que sí podemos afirmar que su familia era de clase media, no muy rica, tenía empleados, algunas posesiones. En aquella época tener servidumbre no era un privilegio de clase solamente opulente, sino también comúnmente algunos acomodados podían tenerlo, ¿no? El ambiente religioso familiar, bueno, pues nace y se cría Mónica en una de las recias convenciones cristianas, católicas. Agustín nos la presenta con unas cuantas palabras. Nos dice que nació en una casa creyente, ¿no?, y miembro sano de tu iglesia. O sea, por un lado podemos decir que indica que la familia era cristiana, hacía tiempo había salido del paganismo del norte de África, podemos decir, era creyente, cristiana, y que se había mantenido alejada del cisma donatista. Por eso dice que es un miembro sano, no habían caído en esa secta, ¿no? Aunque más tarde descubrirá que la ciudad de Tagaste había pertenecido al partido donato en los primeros momentos del cisma.
para que la radioaudiencia y todos los que siguen a través de televisión Santa Mónica, bueno, ¿quién era este partido Donato o esta secta, no? Bueno, pues Donato nació en el 305 y como reacción a los cristianos que en las persecuciones renunciaban a la fe, estas persecuciones fueron fuertes en el 303, 305, entonces ellos pretendían una iglesia solo que estuviera formada de santos, ¿no? Que los pecadores no cabían en ella. Esta secta afirmaba eso, ¿no? En fin, era un fariseísmo muy grande, ¿no? ¿Cómo vamos a negar la misericordia de Dios, ¿no? El perdón de Dios? Y para eso Jesús ha venido al mundo. Bueno, las consecuencias de esta secta fueron nefastas para la cristiandad de África, porque creó división en la Iglesia y persecución sangrienta que desató contra los católicos. Qué pena, ¿no?, que estos hermanos a veces separados y luego van en contra de los católicos. Bueno, al final, en el año 411, se consiguió la reunificación y ahí San Agustín colaboró mucho, ¿no?, para lograr la paz y la unidad de la fe en el norte de África. ¿Qué te parece, Yesenia? Así es, Padre José Estevas, pues tratamos de la vida de Santa Mónica y pues para empezar muy interesante, pero vamos a continuar después de la publicidad con más, tratando de la vida de Santa Mónica, aquí en Vidas de Fuego. Pues un saludo desde Río de Janeiro. Nos encontramos en el encuentro de obispos recoletos desde el lunes pasado y quiero saludar a toda la comunidad de Chota, a todo el pueblo de Chota, que celebra esos 31 años de Radio Santa Mónica. Creo que es un instrumento que Dios ha usado para la evangelización siempre y que ha transformado mucho la vida de los campesinos, de hombres y mujeres que andando por esas montañas, en la soledad, en los días oscuros, en los días de lluvia, en los días tristes, han tenido siempre la compañía de esa sintonía de Radio Santa Mónica que llevaba la palabra de Dios, que lleva la palabra de Dios, que lleva información, que lleva formación y me parece que, como digo, es un instrumento que Dios ha usado para evangelizar, para llevar la palabra de Dios a muchos corazones y a muchos hogares, ¿no? Entonces, únicamente siento gratitud y así lo quiero transmitir y también el deseo de que sigamos construyendo en este mundo tan polarizado, que Radio Santa Mónica sea una antena que consiga llevar la verdad, ¿no? La verdad con criterio, con profesionalidad a todas las personas que sintonicen con esta emisora católica que es Radio Santa Mónica. Muchas felicidades y que sigan haciendo ese buen trabajo que yo sé que hacen. Que Dios les bendiga. Hola. Hola. Somos Elizabeth, Carolina y Mariela. Somos las psicólogas de la radio. Y hoy decidimos mandar un saludo muy especial por los 31 años de aniversario de la radio. Son la gran voz que acompaña a nuestra comunidad. Y los seguiremos acompañando todos los lunes en el segmento Para Vivir Feliz. ¡Feliz aniversario! Un saludo fraterno para todos aquellos hermanos que trabajan en Santa Mónica Radio, ya que estamos de fiesta, estamos celebrando 31 años del anuncio de la palabra de Dios para que llegue en el corazón de todos aquellos chotanos. Agradecerles a todos por su trabajo, por su servicio y bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, una gran bendición para que sigan transmitiendo el mensaje de Dios por este medio de comunicación. Que no sean 31 años, sino que sean muchos más para seguir transmitiendo ese mensaje de esperanza, de amor a todos. Continuamos con mucho más información sobre Santa Mónica aquí en Vidas de Fuego con el Padre José Estevas y pues Fray, ahora tratamos sobre educación.
¿Cómo fue ese aspecto, ¿no?, de educación de Santa Mónica? Muy bien, Yesenia. Bueno, la educación durante la infancia y adolescencia de Santa Mónica fue confiada a una anciana criada, que de joven también había sido la aya de su papá, de Santa Mónica. Ahora se le encomendaba la educación de las pequeñas de la casa, o sea, Santa Mónica y sus hermanas. Bueno, aquella mujer supo guiar sus primeros años, por un lado, con severidad, pero también con tacto, Agustín nos la presenta diciendo que era enérgica al castigar cuando era necesario y muy prudente en la formación. Un ejemplo es que, por ejemplo, un ejercicio que les exigía esta anciana es que fuera de las comidas no les permitía beber nada. Y la razón que decía era: ahora os contentáis con beber agua, porque no tenéis vino al alcance de la mano, pero una vez que os caséis, seáis amas de llaves de bodegas y despensas, le haréis ascos al agua, pero prevalecerá la costumbre de beber. Entonces, por eso le prohibía beber fuera de las comidas. Bueno, pues aquel ejercicio duro, vamos a decir, fue sabio. ¿Y cómo Mónica lo aplicó en cierta ocasión? Bueno, vamos a ver. Dice, Mónica no tuvo que esperar mucho para casarse y ser administradora del vino, etcétera. Al poco tiempo, sus padres le encomendaron la tarea de preparar todos los días el vino para la comida. Al ir a la bodega para sacarlo de la cuba, empezó a beber primero por curiosidad, mojando apenas los labios, para terminar tomándose muy a gusto un vaso casi entero. Quien le hizo abrir los ojos de aquel vicio fue otra criada. Esta diariamente la acompañaba y encubría la malicia de su acción. Pero un día riñeron las dos, pelearon, y la sirvienta se desquitó llamándola borrachina. Dice San Agustín, fue para Mónica como una bofetada. Comprendió el peligro de esa costumbre de tomar y al instante la deploró y la erradicó de su conducta. Ya no volvió a tomar vino. Bueno, quizás podemos decir una característica de Mónica, su amor propio. No le dejaba amedrentarse, ni su nobleza de espíritu le permitía refugiarse a veces en mecanismo de defensa, de excusarse, seguir por el camino facilón. Siempre veremos pronta a afrontar las situaciones más dispares y a responder de forma sobria y definitiva. Será mujer de una sola palabra. En cuanto al resto de la formación intelectual, pues Mónica no pasó del grado primario de la escuela. En Roma capital las mujeres podían acceder con facilidad a la cultura, sin embargo, en las provincias no tenía esta suerte. Aquí estaban destinadas al matrimonio y al trabajo del hogar, por eso Mónica se dedicará a estas tareas con todo el alma, llegando a ser una auténtica maestra de la vida matrimonial y familiar. ¿Qué te parece, Yesenia, no? Muy bien, padre, y sobre todo la enseñanza que trae esta parte, ¿no?, de su educación, ¿no? Eso, que cuando era gracias niña. a esta drástica educación que tuvo, pudo ser ella más fuerte, ¿no? Decidida. Más decidida, más por el bien, decidida, ¿no?, por el bien. Mejorar ese carácter decidido que Santa Mónica tiene, ¿no? Sí. Muy bueno. Ahora pasamos, padre José Estevas, como esposa cristiana. ¿Cómo fue Santa Mónica? Muy bien, interesante. ¿No? Y sobre todo cuando llegó a esa edad del matrimonio, ella fue entregada, ¿no? O sea, así está escrito, ¿no? Ella fue entregada a un hombre al que sirvió como al Señor. Así lo define el matrimonio, ¿no? Su hijo San Agustín, cómo fue entregado a un hombre y ella le sirvió como a un señor. Bueno, Mónica se casó con un pagano, estamos todavía en el Imperio Romano, era de Tagaste, Patricio se llamaba. Desconocemos la edad exacta que tenía en este momento, pero sería muchacha joven, igual unos 20 años más o menos. Tampoco nos ha llegado noticias de su noviazgo, aunque en eso tendría bastante que ver el pater familias, el cabeza de familia, como era costumbre en aquel tiempo, trataba con el novio o con la familia del novio las condiciones para la boda. O sea, casi quien arreglaba un poquito
la situación de familia era el padre de familia, ¿no? Bueno, curioso porque vemos cómo se casa una católica con un pagano. Las uniones mixtas entre paganos y cristianos no eran raras, ¿no? Se casaban frecuentemente. La Iglesia nunca las prohibió, aunque recelaba de ellas por los peligros que suponía para la fe, ¿no? Casarse con un pagano, si a veces el pagano no le ayudaba, ¿no?, en la fe. La experiencia, sin embargo, también enseñaba que por el influjo de uno de los esposos podía haber deserciones en la Iglesia, pero también se convertían también en fecundo terreno de misión de la esposa, por ejemplo, en este caso Mónica, hacia su esposo Patricio, que va a ser un ejemplo, ¿no?, cómo logró al final el bautismo de su esposo Patricio. Bueno, desde este momento Mónica se dedicó a dirigir su casa. Ella, como toda mujer romana, tenía la misión de cuidar todo lo que había en la casa, hacer las compras necesarias, preocuparse por la buena marcha de todas las actividades, vigilar a los empleados, en aquel tiempo eran criados, y sobre todo hilar con uso o rueca, todavía por aquí en esta zona hay alguna mujer todavía con su rueca, sus instrumentos de trabajo más representativos, ¿no? En fin, tenía la responsabilidad de la vida interna de su hogar, dedicarse a todo lo que era la actividad de su hogar. Muy bien, Padre José Estevas, y muy bonito, ¿no? Dedicada y entregada a su matrimonio, a su hogar sobre todo. Continuamos con más después de la publicidad, contando más de Santa Mónica aquí en Vidas de Fuego. Pues un saludo desde Río de Janeiro. Nos encontramos en el encuentro de obispos recoletos desde el lunes pasado y quiero saludar a toda la comunidad de Chota, a todo el pueblo de Chota, que celebra esos 31 años de Radio Santa Mónica. Creo que es un instrumento que Dios ha usado para la evangelización siempre y que ha transformado mucho la vida de los campesinos, de hombres y mujeres que andando por esas montañas, en la soledad, en los días oscuros, en los días de lluvia, en los días tristes, han tenido siempre la compañía de esa sintonía de Radio Santa Mónica, que llevaba la palabra de Dios, que lleva la palabra de Dios, que lleva información, que lleva formación y me parece que, como digo, es un instrumento que Dios ha usado para evangelizar, para llevar la palabra de Dios a muchos corazones y a muchos hogares, ¿no? Entonces, únicamente siento gratitud y así lo quiero transmitir, y también el deseo de que sigamos construyendo en este mundo tan polarizado, que Radio Santa Mónica sea una antena que consiga llevar la verdad, ¿no? La verdad con criterio, con profesionalidad a todas las personas que sintonicen con esta emisora católica que es Radio Santa Mónica. Muchas felicidades y que sigan haciendo ese buen trabajo que yo sé que hacen. Que Dios les bendiga. Un saludo fraterno para todos aquellos hermanos que trabajan en Santa Mónica Radio, ya que estamos de fiesta, estamos celebrando 31 años del anuncio de la palabra de Dios para que llegue en el corazón de todos aquellos chotanos. Agradecerles a todos por su trabajo, por su servicio, y bueno, pues desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, una gran bendición para que sigan transmitiendo el mensaje de Dios por este medio de comunicación. Que no sean 31 años, sino que sean muchos más, para seguir transmitiendo ese mensaje de esperanza, de amor a todos los chotanos. Queridos amigos de Radio Santa Mónica, un saludo desde Río de Janeiro, sede de la provincia Santo Tomás de Villanueva. Quiero hacerme también presente y desearles un feliz aniversario, un año más en esta vida de nuestra Radio Santa Mónica. 31 años, siendo buena noticia
por medio de las ondas, también ahora con estos nuevos medios de comunicación, con la imagen, con lo digital. Que sea un año más para ustedes de alegría, de trabajo, de entrega, sobre todo de buenos momentos en los que compartan la dicha de no solo llevar mensajes que alegren, porque sean mensajes humanos, sino que lleven la buena noticia de Jesús. Son, y el motivo de inicio en aquellos años pasados de Radio Santa Mónica, son una radio al servicio del Evangelio, que sirve para evangelizar y que debe continuar teniendo en su raíz, en su ADN, esta razón de ser. Que hoy, que cumplís 31 años, sea motivo también de agradecer al Señor por vuestra historia, por todos aquellos que pasaron por esos mismos micrófonos, aquellos que construyeron, que levantaron, aquellos que tuvieron el ánimo también de hacerla crecer poco a poco. Radio Santa Mónica sigue siendo una radio de referencia, una casa, y así lo debe ser siempre, una casa de amigos, un lugar de trabajo en común. Que sigáis, como os he dicho, siendo buena noticia, un buen mensaje, en medio de un mundo que tiene tantas dificultades, en el que escuchamos todos los días tantas noticias malas, tantas guerras, tantos enfrentamientos. Que ustedes sean luz, que ustedes puedan ser ese momento que las personas escuchen y sientan paz y calma también en su interior. No dejen también de modernizarse, de crecer, de avanzar. Una cosa no está peleada con la otra, pero no olviden, queridos hermanos, queridos oyentes, a todos aquellos a los que lleguen estos días los mensajes de felicitación, no olviden lo que está en su inicio. Que Dios les bendiga y que vuestra protectora, Santa Mónica, que también supo cuidar y orar y guiar los pasos de Agustín, de San Agustín, os ayude también y os guíe en los momentos de dificultad y de lágrimas y de sufrimientos que no dudo que siempre aparecerán, forman parte de la vida. Dios les bendiga, queridos amigos, y a todos ustedes, oyentes de Radio Santa Mónica, nuestro abrazo, nuestra oración por vosotros y delante también de nuestra Madre del Cielo. Dios les acompañe, les bendiga y les proteja. Queridos amigos de Santa Mónica Radio, los novicios agustinos recoletos les envían un saludo en este 31º aniversario. Continúen realizando la misión para alcanzar a Cristo a la mayor cantidad de personas. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos los obispos de Lábrea, don Jesús, el obispo emérito, y don Santiago, que soy el que estoy actualmente de titular. Estamos en la reunión de los obispos agustinos recoletos y, como no, queremos mandar un recuerdo para todos los que celebran Santa Rita y para vosotros que completáis 31 años de Radio Santa Mónica. Que Santa Rita os proteja y que el Señor os bendiga a todos a través de ella. ¡Feliz día! Desde el encuentro de obispos agustinos recoletos en Río de Janeiro quiero mandar un afectuoso saludo a Radio Santa Mónica en estos 31 años de vida y animarlos a que sigan con ilusión, con alegría, con esperanza, transmitiendo sobre todo los valores y el Evangelio de Jesús para hacerle tanto bien a ese pueblo de Dios que vive en Chota. Un saludo muy grande y que Dios los bendiga. Felicidades. Continuamos con más enseñanzas aquí en Vidas de Fuego con Padre José Estevas, hablando de Santa Mónica, la vida de Santa Mónica, muy interesante hasta el momento, tratando también, ¿no?, el inicio, cómo fue su infancia, cómo fue también la vida matrimonial. Padre José Estevas, ahora tratamos lo que fue ese hogar, ese lugar donde ella, ¿no?, se realizó como familia también. Y un ángel de paz, podemos decir, ¿no? Qué cariño, qué paz transmitió. Y podemos decir, Yesenia... Un lugar de paz, ¿no? Sí, sí, su hogar ella procuró que fuera de paz total, ¿no? El detalle
cuando fue por primera vez a la casa de su esposo, ya va a vivir con el esposo, bueno, pues ahí no tuvo dificultades. Empezó una convivencia, ¿no? Esa convivencia con la suegra. Mira, aquí para alguno puede ser ejemplo de Mónica cómo vivir bonito con las suegras, ¿no? Y también aquí en concreto con las empleadas, ¿no? De la suegra. O sea, va a una casa nueva, no es igualito a la que tuvo en su casa, que era católica, etcétera. Hemos dicho que su esposo era pagano, entonces va a una familia de, vamos a decir, de estilo romano, politeísta, etcétera. Bueno, entonces la nueva casa de Mónica era bastante distinta de la de sus padres. Aquí no encontró la atmósfera cristiana, respiraba hasta entonces, y sí se topó con una suegra un tanto suspicaz y unas criadas muy chismosas. Bueno, San Agustín dice que al principio su suegra se irritaba contra ella por los chismes de las malas criadas. O sea que las criadas levantaban chismes contra Mónica y la suegra, ¿no? A ocasionar muchos problemas también. Problemitas tenía, ¿no? Bueno, pero entonces Mónica no se arredró. Cuando dice, pues ya me marcho a mi casa o lo que sea. No. Sabía que era su casa, su vida, su esposo, así que con toda paciencia puso en juego el arma más eficaz. ¿Cuál va a ser? La caridad. Respondiendo al mal con el bien, como dice San Pablo en los Romanos 12:21, ¿no? Santa Mónica hemos dicho que no había tenido una cultura muy grande, pero sí iba a misa, a la iglesia iba 2 veces al día, a la misa, a las oraciones, etcétera, y ahí escuchaba la palabra de Dios y lo tenía bien asimiladito, ¿no? Su ser de católica. Bueno, pero entonces, en este caso, ella devolvió ante el mal con el bien, con su buen carácter, su amabilidad, sus obras buenas, trabajadora que era, etcétera. De tal forma que la suegra pronto se convenció de que eran muy infundadas aquellas habladurías de las criadas y reaccionó la suegra. Le pidió a su hijo, Patricio, que les diera un escarmiento a las empleadas malas, y Patricio les dio un escarmiento, y dice que desde ese momento las dos, suegra y nuera, vivieron en perfecta armonía, en perfecta paz. Lo ganó todo con la caridad. Con esa paciencia, ¿no? Y paciencia, mucho amor. Con esa paciencia que ella siempre transmitía, ese entendimiento, ¿no? Como usted ya lo comenta, padre, poder sobrellevar estas problemas, estas cosas, es muy difícil. Es muy difícil. Hasta hoy en día, ¿no? Siempre nos tocamos con esos detalles de familia que vienen, ¿no? Eso. Pues ahí tienen un texto de la Biblia. San Agustín definió esta forma de actuar de Mónica de acuerdo a Romanos 12:21. Respondió al mal con el bien y triunfó el bien. Como siempre. Como siempre, el bien. Vidas de fuego. También tratando sobre lo que es dentro de lo que es ese lugar de paz que ella siempre quiso tener. Había mucho más dificultades también que se presentaron en el camino, ¿no? Vamos a decir que Mónica para todos es un ejemplo de pacificadora. En aquella época, vamos a decir, era muy propio el norte de África, guardar rencores, vamos a decir, campañas de rencor de unos contra otros, venganzas, etcétera, ¿no? Que era lo más fácil a veces, ¿no?, de aflorar. Bueno, pues la casa de Mónica fue un lugar de paz para también todos los que la frecuentaban. Con las amigas mantuvo siempre un clima de confianza sincera. ¿Qué te parece bonito, no? Mónica, animadora de una confianza sincera, de amistad con los demás.
Y además, cómo le confiaban sus problemas, ¿no? Las amigas, las vecinas. Para ellas fue el paño de lágrimas en tantas situaciones y gracias a Mónica se desahogaban. La mano de amiga en la que encontraban el apoyo siempre de un consejo y de un ejemplo de vida. O sea que primero lo vivía Mónica. Y vamos a decir, frente al vicio del comadreo, de llevar chismes que a veces aumentan, etcétera, Mónica todo lo contrario, era sumamente delicada. En los comentarios nunca entraba y ni les daba aire, ¿no? Cuando los escuchaba de los demás. Lo que hacía más bien en su conversación era esforzarse por reconciliar, poniendo de manifiesto lo bueno de cada una. Dice San Agustín, mi madre no contaba de la otra nada que no sirviera para reconciliar a ambas, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Claro, ella misma se ganaba, ¿no? Esa confianza para que todos, ¿no? En ese momento pudieran tener estar abiertos, ¿no? A poderle contar sus cosas y ser la consoladora. Y por eso también ella es, ¿no? Así pacificadora. Sí. Y es por esa entrega también es considerada la madre amiga. La madre de todas esas mujeres luchadoras. Sí, sí, ¿no? Sí. La frase que podríamos decir en este caso es, del tema de chismes, podemos decir, Mónica no contaba a la otra nada que no sirviera para reconciliar a ambas. O sea, si de una había escuchado todo lo malo que hablaba, cuando hablaba con la otra parte, solo hablaba de alguna cosa buena que se le había escapado, la otra parte le comunicaba, ¿no? Y de esta lo mismo, así lograba pacificar mutuamente, ¿no? Así como vivió esa huella de Dios en el espíritu pacificador de las bienaventuranzas, dice San Agustín una frase, tú, Señor, le habías regalado también este hermoso don. Siempre que le era posible, se las ingeniaba para poner en juego sus dotes pacificadoras entre cualquier tipo de personas que estuviesen en discordia. Sí. Qué bonito que fuéramos todos como la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿no? Este hermoso don, regalo de Mónica, lo fue adquiriendo con la escucha atenta del maestro interior, escuchando a Jesús en su corazón. Se los había enseñado tú, íntimo maestro suyo, en la escuela del corazón, dice San Agustín, porque Dios, cuando es acogido en la intimidad del alma, comunica la ciencia de la vida y regala los dones más preciosos, ¿no? Era obra de Dios, ¿no? Así es, Padre José Esteban, y qué bonita enseñanza. Y podemos seguir descubriendo mucho más todavía, mensajes que nos está transmitiendo a través de esta bonita vida de Santa Mónica. Pero regresamos con más después de la publicidad aquí en Vidas de Fuego. Continuamos en Vidas de Fuego con Fray José Esteban y pues continuamos con esta bonita enseñanza que nos está también dejando. Espero que también estén muy atentos a ese mensaje, a esas enseñanzas de la vida de Santa Mónica. Y ahora tratamos, Fray, sobre la relación. ¿Cómo era esa relación con su esposo? Muy bien, muy bien. Yesenia, ves cómo está bien puesto el nombre de Radio Santa Mónica, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es una maestra de familia, de pacificadora, de amor de Dios, etcétera. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito la relación, como dices, con su esposo Patricio. Podemos decir que la relación con Patricio fue difícil. Esto para algunos esposos, algunas personas que tienen problemitas, y ejemplar. ¿Cómo llevó adelante esta situación? Ahí va el mensaje ya para todos los matrimonios. Muy bien, ¿no? Justamente muy bien. En esta parte. Mónica vivió en una sociedad típicamente machista, era en aquel tiempo. En el mundo romano las mujeres habían alcanzado el reconocimiento de un cierto respeto y dignidad, pero no eran nada infrecuentes abusos, malos tratos por parte de los maridos, ¿no? En aquella época. A ella le tocó en suerte un hombre violento,
Fíjate qué definición de Patricio, su esposo, un hombre violento. Así es. San Agustín nos habla un poquito de este puntito, ¿no? En el tema de la violencia de su esposo, cómo lo cultivó Mónica. ¿Nos lo puede leer, Yesenia? ¿Qué Así dice es, San padre. Agustín? Patricio tenía un carácter muy voluble, era sumamente cariñoso pero igualmente colérico, dice su hijo. Por esto tuvo que ejercitar con él una paciencia y una prudencia heroicas. Había aprendido a no oponerse a su marido en los momentos de ira, con los hechos y ni siquiera con la menor palabra. Aprovechaba el momento oportuno cuando lo veía ya tranquilo y sosegado y le explicaba lo que había hecho, si por casualidad se había enfadado más de lo justo. Aquí tenemos, fíjate ya, Mónica, maestra, cómo actuar frente a su esposo. Claro, las características del esposo le han definido hombre violento, pero también muy cariñoso en otros momentos, o sea. A ver, vamos a ver. Entonces, cuando veía que su esposo estaba iracundo, ella no se oponía, no ponía más fuego, no. Al contrario, ahí ni siquiera con la menor palabra quería redundar o afianzar ese momento de ira del esposo. Más bien, aprovechaba el momento oportuno, cuando lo veía tranquilo y sosegado, y le explicaba lo que había ocurrido y si por casualidad se había enfadado por algo que no era justo, buscando el momento más oportuno y con la paz del corazón, ¿no? Entonces, interesante. Aquí yo creo que podemos analizar varias cositas. A veces, cuando a mí personalmente me presentaban algún caso parecido, le decía, mira, usted tiene que ser toreros, ¿no? Ahora que se acerca San Juan Bautista. ¿Qué hace el torero cuando viene el toro todo lanzado? Fíjate que viene un toro de 800 kilos, 1000 kilos de frente, ¿no? Ajá. Y si se pone en medio y se pone a pelear el torero con el toro, ¡bum!, se lo lleva patas arriba, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo deja que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, y al final termina mansito, ¿no? en el capote, en la muleta del torero, ¿no? Esto es lo que yo creo que Mónica realizaba. O sea, cuando veía que su esposo venía muy iracundo, nada, ahí no se enfrentaba. Eso sí, cuando ya estaban en esa paz, en ese sosiego de corazón a corazón, donde podían comprenderse bien las cosas, ahí dialogaba, ¿no? Interesante este mensaje. Y ahí aprovechaba, ¿no?, para poder expresar también ella lo que había, ¿no?, ocasionado, ¿no? Porque quiera que no, en esa plena discusión, en ese pleno comportamiento, claro, sí. ¿no?, causaba esa incomodidad. Eso, cuando si uno actúa en ira, ya no actúa el corazón, ya no actúa la persona, es la ira en la que actúa y eso no ayuda a nada, ¿no? Más cosas nos enseñan. ¿Cómo sostuvo todo esto? Vamos a decir de San Agustín, porque la fuerza, dice San Pablo, se manifiesta en la debilidad. Entonces, sostener este pulso todos los días solo pudo hacerlo Mónica, quien haya asumido su vida como una misión apostólica y haya recibido estos dones del Espíritu Santo. Era muy espiritual, llena de oración, de amor de Dios. Creo que Yesenia te escuchaba a ti, ¿no? Cuando hay dificultades, orar, ¿no? La oración. Qué bonito, ¿no? A primera vista parecería que fue esclava de las vanidades de su esposo, pero en realidad su matrimonio prueba lo que dijo San Pablo, ¿no? En 2 Corintios 12:9. La fuerza se manifiesta en la debilidad, pero la debilidad apoyada en el Señor. Bueno, de esta forma podía Mónica pasar este carácter violento de Patricio, que jamás sufrió la menor agresión física de su parte. Las amigas no salían de su asombro. Sus maridos, que eran medio pacíficos con ellas, sin embargo, las maltrataban a menudo.
Así demostraban incluso las marcas de los golpes. En cambio, Mónica, con la suavidad de la broma, les advertía seriamente sobre los resultados de la soberbia. La soberbia no ayuda, ¿no? Había que transigir para implantar la paz en casa, ayudar a los maridos a reconocer la verdad de las cosas y así vivir con cariño cada vez más profundo. Muchas de ellas la tomaron como maestra y consejera. Los resultados no tardaron en experimentarlos en sus propias familias. Siguiendo este secreto de Mónica estaba en haber hecho del servicio el lema de su vida y la ocupación en cada momento, ¿no? Podemos decir que esta victoria de Mónica solo hubiera conseguido de su esposo fruto, ¿no? Demasiado cara sería la sujeción de toda una vida para evitar únicamente la paliza, ¿no? El objetivo real de Mónica era mucho más ambicioso. Ella lo que quería era la conversión de Patricio. Sus virtudes de Mónica jugaron en ello un papel fundamental. La hacían agradable a los ojos de su marido, el cual poco a poco las fue valorando, las virtudes. Se esforzó, aquí hay una frase bonita, ¿puedes leernos, por favor, cómo su hijo Agustín habla de Mónica, ¿no? A ver. Se esforzó en ganarle para ti, hablándole de ti, con el lenguaje de las buenas costumbres. Con ellas las ibas embelleciendo y haciéndola respetuosamente amable y admirable a los ojos del marido. O sea que la belleza de Mónica, el encanto de Mónica va a ser sus virtudes, ¿no? Eso es lo más bello. Bueno, hay otro detalle también. Hemos dicho que era pagano, su esposo. El tema de la infidelidad. Hay un texto, podrías leernos también, Yesenia, que nos habla del tema de la infidelidad que le hacía su Patricio, ¿no? De tal modo toleró los ultrajes a la fidelidad conyugal que jamás tuvo con él sobre este punto de la menor riña, pues esperaba que tu misericordia vendría sobre él y creyendo en ti se haría casto. O sea que fíjate, ella aguantaba estas situaciones de infidelidad sabiendo que algún día Dios le iba a ganar el corazón y que ahí se iba a arrepentir y iba a cambiar su vida, ¿no? Aquí demuestra a Mónica un fino sentido teológico. Es en un ambiente en que el adulterio era casi una forma social, sería perder el tiempo exigir la castidad conyugal si ésta no estaba sostenida y alimentada con una fe auténtica, ¿no? Seguramente pensará en esto San Agustín cuando más tarde desenvaine contra los adúlteros todas sus armas retóricas y teológicas, reclamando en este campo de la fidelidad mayores obligaciones al hombre que a la mujer. Esta intuición de Mónica sobre la dinámica de la vida cristiana se manifestará más de una ocasión. Es la riqueza, solidez de su fe lo que le permite soportar estas humillaciones por el bien del marido. Este esfuerzo tampoco fue en vano. Patricio empezó a prepararse para el bautismo cuando Agustín contaba 15 o 16 años y fue bautizado en 371, cuando su hijo tenía 17. Y, por cierto, murió en esa época también su esposo, ¿no? Ella había triunfado de la única forma posible con el verdadero amor. Él terminó rendido a sus pies, amándola, admirándola, aceptando su fe. Ella tenía entonces 40 años. Esta vida ejemplar continuó después de la muerte de Patricio. Ahora la viuda Mónica dedicará su atención y esfuerzo a sus hijos y a su Dios. Se convierte así en seguidora de la enseñanza de San Pablo, como destacando su hijo al referirse en la viudez de su madre. A ver, ¿qué nos dice la época de viudez de Mónica? Había sido mujer de un solo hombre. Había rendido a sus padres los debidos respetos. Había gobernado su casa piadosamente y contaba con el testimonio de las buenas obras. Fíjate, Mónica en cada estado con sus buenas obras, con su fe, su piadosa vivencia, así como San Pablo aconsejaba en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, cómo deberían formar parte del grupo de las viudas. Con todo esto, Mónica rubrica siempre su entrega y su amor a Dios.
Así es, Padre José Estevas, y una bonita enseñanza, ¿no? Muy buenos mensajes, muy buenas enseñanzas que nos deja Santa Mónica, al igual que también su Santa Mónica Radio, ¿no? Yesenia, nos queda algo muy importante, yo creo que va a ser para el próximo programa, cómo fue Mónica como madre, que consiguió, dice, crió a sus hijos pariéndoles, dándoles salud tantas veces cuanto se habían apartado de ti. O sea, pero yo creo que Yesenia lo vamos a tratar en el próximo programa, Dios mediante, ¿no? Así es, Padre José Estevas. Entonces trataremos mucho más de Santa Mónica en su próximo programa, el próximo jueves. Nos encontramos con más en Vidas de Fuego. Gracias. Vidas de Fuego. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.